Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva. Casa del Señor, los que podemos estar hoy, gracias a Dios por cada vida aquí presente, y vamos a iniciar este culto al Señor en ese nombre trino y uno, y estemos así dispuestos a encontrarnos con el Señor y también como comunidad, y así también a la distancia nuestros hermanos y hermanas que se agregan, seamos todos bienvenidos y bienvenidas. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, el poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre. En su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, lugares delicados. Él me hará descansar.
Pero si tenéis envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan de entre vosotros mismos? Deseáis algo y no lo conseguís. Matáis y sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis. Reñís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Vosotros los inconstantes, purificad vuestro corazón. Reconoced vuestras miserias, llorad y lamentaos. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Amén. Capítulo 9, versículos 30 al 37. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué veníais discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. En el texto que hemos escuchado del Evangelio. Estas 2 lecturas, como sabéis, seguimos el diccionario bíblico y están bastante relacionadas. Un poco hablaremos de lo que implica esa comparación de Jesús con un niño de ser. Y al margen de lo que hemos leído está la humildad, entre otros temas.
esa expresión de Jesús en el verso 30 de Marcos, que no se quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos, dice, si podemos tener el texto ahí, de Marcos, estaba ahí un tiempo especial, dice que llamó, era con los suyos, ¿no? Estaba instruyendo a sus discípulos. Era como, ahora toca clase, ya no cátedra abierta, ¿no? Con todos, creyentes, no creyentes, simpatizantes, no. Ahora era un tiempo para sus especiales, digamos, sus cercanos, aquellos que habían dicho, Señor, yo te quiero seguir, para los valientes, diríamos, y valientes los y las, ¿no? Y ya estaba en casa, dice también el 33, dice también, ya estaban en casa cuando Jesús empieza a instruir. Esas dos expresiones indican lo que ya hemos dicho, ya les he comentado, que eran conversaciones privadas con sus más cercanos, con aquellos que estuvieron más de 3 años con él. Estos son recursos también que el evangelista va a recalcar para hacernos señalar pues que venía, ojo, que viene una enseñanza especial, digna de tomar en cuenta por ahora nosotros, ¿no? Sus discípulos del siglo XXI. Y aquí, en estos versos, habla de su pasión y la manera en que se dará. Va a ser entregado el Hijo del Hombre, lo van a matar, pero en 3 días va a resucitar. Eso era como, vale, va a padecer, voy a padecer, voy a pasar por la muerte, pero eso no es lo más importante. Va a haber una resurrección. Ahí está el mensaje de esperanza del Señor Jesús, si nos fijamos prácticamente en todas sus enseñanzas, en todos sus dichos, está siempre la esperanza de no estar caído, de estar levantado. Y dice el verso 32, Jesús pregunta, bueno, aquí no están señalados los versos, ¿qué veníais discutiendo por el camino? Hay una pregunta de Jesús, ¿por qué? Pues quizá los escuchó murmurar o a lo mejor no los escuchó ni hablar, pero aquí se señala que Jesús va a empezar a hablar, es donde me voy a detener, ante la pregunta de Jesús, esa pregunta clave, crucial, pedagógica de Jesús. ¿Qué veníais discutiendo por el camino? ¿Pero qué hicieron los discípulos ante la pregunta de Jesús? El siguiente verso, pero ellos se quedaron callados, porque ¿cuál había sido la discusión? ¿Quién era el más importante? Dentro de sus más cercanos se estaban como peleando, ¿no? El mejor sitio, el que estaba más, el que era más importante para Jesús, para Dios, ¿no? ¿Quién va a ocupar? ¿Quién es el que es más importante? Por eso no respondieron a Jesús. Yo creo que ya habían tenido más de una vez una enseñanza al respecto, pero ellos todavía no habían tenido dado ese paso, esa suficiente madurez, y todavía seguían mirando con los ojos humanos, ¿no? De estratificación social que hacemos la humanidad siempre, económica, etcétera, de poder. No le contestaron, tuvieron miedo de contestar. Pero Jesús, bueno, y hay una palabra en griego, efoboutos, que el verso 32 dice que más que miedo es que se asustaron. Yo creo que no esperaban que Jesús quizás supiera que venían discutiendo de algo importante, ¿no?
A lo mejor Jesús se adelantó, no sabemos, pero el caso es que Jesús los conocía. Y esto del tener miedo, del asustarse, pues es propio también de nosotros los humanos, ¿no? Cuando, incluso desde los niños, ¿no? Los miedos ante las incertidumbres, ante cuando se pilla a alguien o cuando nos pillan en algo o desde niños. El miedo, bueno, hay un video para hoy que se edita, ¿no? Hay una organización, una editorial, y trata sobre el miedo ante Dios. Y hablando del miedo un poco, es una tensión, es algo que nos afecta. Y hemos vivido el miedo casi que 2 años, ¿no? Ante la pandemia. El miedo es ante algo que nos sobrepasa, que nos descubre o que nos presenta un desafío ante una incertidumbre. Pero fíjense qué interesante. Aún ante aquello que callamos, ante aquello que nos preocupa, que nos asusta, hay alguien que lo sabe todo y que desde la perspectiva de Dios siempre va a tener palabra. Y creo que hemos sobrellevado esta manera de sentir los miedos ante la pandemia, ante nuestras enfermedades, ante nuestras inseguridades también, ¿no? Ante nuestras miserias humanas, siempre el miedo ante la escasez, ante cualquier problemática que nos presenta la vida y nos desafía. Hemos encontrado una y otra vez palabra de Dios para nosotros. Y yo creo que, al igual que los discípulos, cuando Jesús nos pregunta, quizá a veces nos quedamos callados, porque o tenemos miedo de contestarle, o estamos asustados de que nos descubran, o porque ya sabemos la respuesta y no hemos madurado, como ahora veremos, ¿no? Jesús se sienta. Ante el susto ya no insiste más, pero pasa a dar cátedra especial. El hecho de sentarse indica eso, a más de ya decir estar en su casa y que no querían que nadie supiera que estaba con sus discípulos. La frase que más nos va a llevar, nos remite, es porque se sienta y llama a los más cercanos. El hecho de sentarse, de decir, miren, este tiempo es especial. Y como ya sabía de lo que discutían, ¿no? Aunque no le quisieron decir, empieza a decir, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y como buen pedagogo que era Jesús, y que sigue siendo Dios también en nuestra vida, su palabra, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y abrazando al niño, les dijo. Vamos a ver qué es el hecho de que Jesús toma a un niño. Un niño para la época, pues no contaba como casi otros colectivos, ¿no? Un niño, dijo un pedagogo y filósofo, también cristiano, que un niño tiene la bondad innata. Luego ya los seres humanos nos encargamos de sembrar más de todo lo negativo, ¿no? Y Jesús más de una vez puso de ejemplo a los niños. Y también dijo, cuando los discípulos dijeron a los padres, ¿no?, que venían con sus hijos para que Jesús los bendijese, dijo, no, llévense a los niños, el maestro no tiene tiempo para ellos. ¿Qué dijo Jesús?
De ellos es el reino de los cielos, no se lo impidáis, dejad que ellos se acerquen. Los abrazó. Y aquí también está esa frase, ese abrazo de Jesús para los niños. Fijaos qué grandioso. El abrazo, el toque físico que Jesús también nos enseña y que ahora en pandemia hemos echado mucho en falta, ¿no? Pero es importante. Lo abraza, lo pone en el medio, en el centro, lo abraza y entonces les enseña. No nos dice más el Evangelio mucho, ¿por qué Jesús toma un niño? Pero como que era la respuesta obvia, ¿no? Frente a que no se tomaba en cuenta a los niños, frente a que los niños solamente eran, tristemente, como sigue siendo en muchos casos hoy día, los niños solo eran objetos de placer, eran usados para la mendicidad también, eran simplemente arrojados a la calle. Bueno, sabemos, esto hablando en el sentido negativo, ¿no? Por supuesto que habían familias, como hoy día también, que cuidan de los niños, etcétera. Pero no eran casi que, la palabra de los niños no contaba tampoco, ¿no? Hoy día sabemos, existe el derechos humanos para los niños, y un poco hemos avanzado como humanidad, ¿no? En el sentido de valorar la importancia. Y yo pensando en este hecho también de Jesús, a más de la bondad que ya el niño nos refleja por su mismo ser, la humildad, la veracidad, tanta cosa, ¿no? Todo lo grandioso. Un niño que es también afectivo por naturaleza, es positivo. Hay niños que son explotados, maltratados, y los niños callan, se aguantan. Muchas veces. Y ya dicen lo que vivieron cuando ya son adultos, ¿no? Cuando tienen el coraje de hablar, la valentía. Pero pensando yo en esa realidad también de los niños hoy al margen también de que los niños están iniciando periodo escolar, un nuevo curso, también eso es importante, ¿no? Dar gracias a Dios por un año más y pedir la bendición en ese aprendizaje, en ese desafío también de vida que tienen los niños, los jóvenes, de poder llegar a ser quien Dios en su bondad, en su gracia ha dotado, ¿no? a los niños de cualidades y el desafío que tienen hoy, cada vez más difícil, de llegar a ser alguien, digamos, formado, etcétera, para recibir bendición y para dar también con su vida. Y en ese sentido también un niño representa la esperanza. Un niño nos dice con su vida que Dios espera y tiene esperanza en la humanidad. Se siguen gestando vidas a pesar. Eso es que Dios sigue creyendo en nosotros como humanidad, significa eso. Y para nosotros nos da esperanza de que la humanidad sigue, ¿no? De que seguirá. Así que yo creo que también Jesús nos puede hablar hoy en el sentido de, ojo, sigamos muy pendientes de los niños y aprendamos de los niños. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor será el servidor. Es decir, tener esa capacidad de servicio siempre. Y también dijo, el que recibe a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, también esa capacidad de aceptación, de valoración, de cuidado con los niños es importante. El que recibe mi nombre a uno de estos niños. Al vulnerable también representan los niños. Lo recibimos a él, pero directamente a quién recibimos. ¿A quién honramos? Pues a Dios, al soberano. Hermanos,
sigamos ante el Señor, exponiéndole nuestros miedos, nuestras miserias, como dice el texto, el otro texto leído de Santiago, porque el Señor nos sigue enseñando, nos sigue hablando y sigue diciéndonos que nos comprende. No los regañó, ¿se fijan? No, sino les habló para que continuaran, les dio estas máximas a sus cercanos, y Dios nos sigue hablando hoy. Y bueno, pues que esta palabra, acorde a nuestras necesidades, también llegue a nosotros. Si somos los niños los vulnerables, Dios nos toma, nos abraza. Y si somos esos como que representamos a los niños que somos humildes, gloria a Dios, porque Dios nos pone de ejemplo, ¿no? Y recordar que está ahí el cariño de Dios para nosotros, seamos o estemos en el sitio que estemos, de vulnerabilidad o de aprendizaje y de seguimiento, y junto con nuestra vulnerabilidad también podemos honrar a Dios. Y una cosa que yo también quiero recalcar: los niños, tomemos en cuenta esta valiosa etapa porque pasa pronto. Ahí yo invito a los padres a que cuiden de los niños en el amor, en el temor de Dios. A los abuelos también. Esa fe hay que transmitirla. Hay que hablar a tiempo, afuera de tiempo. Porque como Timoteo, ¿no? Aprendió de su madre, de su abuela. Perdona que me ganas. Me gana la emoción. Pero sí, hermanos, Jesús ama al ser humano desde, la palabra dice, ¿no? Desde que estamos gestándonos, desde que nos gestamos. Y pues como familias, como iglesia, velemos por lo que es la esperanza del mundo y velemos también por nuestras vidas. Seamos humildes, sirvamos en la medida en que podamos hacerlo. Que Dios nos siga hablando por su palabra. Amén. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que cae la esperanza del pecho, que derrama el deseo de luchar, que ríe rostro del pueblo, que confía en el Señor de su sombra, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. El tiempo se resiente en mi ser, sobre el sueño la aflicción, que no caiga la esperanza, hermana mía,
que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Precioso de alabanza y de escucha de tu palabra, que tú sigas hablando a nuestras vidas y que nos sigas moldeando conforme a tus valores, a tu reino, y Señor, que podamos seguir caminando la vida confiando y esperando en tu gracia, en tu favor, en tu compañía, en tu auxilio, Señor. Por eso también seguimos poniendo delante de ti a nuestros hermanos enfermos, a los que están, Señor, esperando soluciones médicas, a los que esperan, Señor, también respuestas de trabajo o de otra índole, Señor. Por los niños especialmente te rogamos que seas, Señor, con los de tu iglesia, que nos permita, Señor, seguir sembrando la semilla y que dé sabiduría a los padres, a los abuelos, para compartir de ti, de tu palabra, de tu evangelio, para que así, Señor, puedan estar con todo lo necesario para enfrentarse a la vida. Que bendigas este curso escolar y que les proveas de todo lo que necesiten, Señor. Gracias, porque podemos también rogarte por los inmigrantes, por los niños huérfanos en contextos de guerra, de persecución, de pobreza, de hambre. Señor, también te rogamos que seas en la salud de nuestros hermanos Tere Aguilar, Paquita, Fina, de Mari y Luis Illescas, de Belén. Señor, tú conoces de cada uno, Señor, sus dolencias, sus necesidades de salud, Señor. Que sea pues ahí tu mano en respuestas médicas, en soluciones, Señor. Gracias porque sabemos que no les dejas ni les dejarás. Por Inés también nos acordamos, y así por los que esperan respuestas en otro sentido, Señor. Que sea, Señor, también tu gracia, tu favor para con todos. Bendice, Señor, a cada familia, a cada persona que compone tu iglesia San Pablo. Quédate con nosotros este día, esta semana y siempre, Señor. Alimenta nuestra fe, nuestra esperanza y ayúdanos pues en ese moldeamiento y en esa madurez, Señor, a la que tú nos has llamado y nos desafías como hijos, hijas y partes de tu reino, colaboradores, Señor. Gracias por todo, por tu Hijo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la guía y comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias, con el pueblo del Señor, con todo ser humano necesitado de ti, de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Feliz domingo para todos y todas y buena semana. Amén.